Hola nuevamente, mi nombre es Enrique Sotomayor, bienvenidos a esta cuarta semana del curso de argumentación jurídica. Esta semana es especial porque terminamos la primera unidad del curso, cuyo objeto de estudio ha sido el paso del Estado de Derecho al Estado constitucional. Bien, hemos ido a lo largo de las semanas pasando por distintas temáticas, desde una introducción general a qué es la actividad argumentativa, que fue lo que vimos la primera semana, cuál es la relación entre el derecho y la argumentación la segunda semana, el lenguaje a través del cual se expresa el derecho y los problemas asociados a este lenguaje, que fue el objeto de la tercera semana del curso. Vimos principalmente los problemas asociados a la indeterminación, vaguedad, ambigüedad, un poco de textura abierta también. Y esta cuarta semana nos queda sistematizar todos estos conocimientos que hemos estado adquiriendo durante las 3 semanas anteriores a través de lo que algunos autores llaman el paso del Estado de Derecho al Estado constitucional. Bien, de esa manera terminamos o damos por concluida la primera unidad del curso. Tres preguntas son las preguntas importantes que vamos a tratar de responder en este video del tema 4. Y son la primera: ¿cuáles son los rasgos distintivos de esto que hemos venido llamando un poco imprecisamente el Estado de Derecho? ¿Cuáles son, por oposición o por comparación más bien, los rasgos del Estado constitucional? Y finalmente, ¿en qué sentido podríamos decir o en qué sentido podríamos afirmar que el paso del Estado de Derecho al Estado constitucional representa algo así como una suerte de cambio de paradigma, ¿no? Hay algunos autores que usan esa descripción, cambio de paradigma, para dar cuenta de estas transformaciones que se habrían producido, perdón, pero es legítimo preguntarnos si realmente esto constituye una suerte de cambio de paradigma y, en primer lugar, ¿qué es un cambio de paradigma? Comencemos entonces con este cuadro comparativo. Solamente un aviso importante sobre la sesión de esta semana. Dada la complejidad y la amplitud del tema que tenemos que abordar esta semana, voy a tratar solamente los aspectos más importantes en este video, y ya saben que en la descripción del mismo encuentran un enlace al texto escrito por mí, donde pueden encontrar un mayor desarrollo sobre estas ideas. Así que les pido comprensión por el hecho de que muchas ideas aquí aparezcan sobresimplificadas, pero espero que luego de la lectura del texto preparado para esta sesión quede mucho más claro que el tema es bastante más complejo de lo que pueda aparecer en este video. Bien, aquí pueden ver una tabla comparativa con algunos criterios que marcarían una comparación o un contraste entre el modelo del Estado de Derecho y el modelo del Estado constitucional. Bien, por ejemplo, si tomamos en cuenta el criterio de cuál es el valor de fondo que se propugna, veremos que en el Estado de Derecho este valor consistía en la eliminación de la arbitrariedad en la actuación estatal, ¿no? Principalmente lo que se buscaba era que, mediante la predictibilidad que venía por las reglas del derecho, la aplicación de las reglas y la mera existencia de estas eliminara la arbitrariedad en el ejercicio del poder. Bien, lo principal era eso: domesticar al poder y de esa manera lograr establecer un espacio de autonomía para el ejercicio de la ciudadanía. Y además introducir importantes niveles de predictibilidad sobre cuál es el derecho válido y, por ende, cuál es el derecho aplicable en una determinada comunidad política. En contraste, podríamos decir que el Estado constitucional no es que desconoce este valor de la eliminación de la arbitrariedad estatal, sino que va más allá de este, ¿verdad? Dos cuestiones importantes que en el Estado constitucional de derecho se transforman en criterios centrales para evaluar la calidad del modelo son la posibilidad que tiene este de permitir la convivencia de una pluralidad o diversidad de doctrinas comprehensivas, ¿verdad? Este es un término que, por ejemplo, utiliza John Rawls, el famoso filósofo político, autor de la teoría de la justicia, un libro que es muy conocido, ampliamente discutido, no solamente entre filósofos, sino también entre abogados y científicos sociales. Y la tesis de Rawls es que una doctrina comprensiva es un conjunto de determinaciones de cada uno de nosotros como individuos, ¿verdad? Parte de nuestra doctrina comprensiva es nuestra religión, si es que la tenemos, nuestras creencias más arraigadas sobre cuál es el sentido de la vida, nuestra ideología política, nuestros valores y principios.
¿verdad? Y lo que se busca en un Estado constitucional de derecho de corte liberal es permitir la convivencia de personas que no comparten doctrinas comprensivas comunes y sin embargo tienen que interactuar en el mismo terreno político. ¿Verdad? Las constituciones se pueden entender en cierto sentido como un conjunto de reglas básicas que permiten esa convivencia entre personas que profesan creencias profundamente distintas, ¿verdad? Entonces, hay un autor muy conocido, un constitucionalista estadounidense, Cass Sunstein, que dice que las constituciones expresan acuerdos incompletamente teorizados, ¿verdad? ¿Y qué es un acuerdo incompletamente teorizado? Es un acuerdo mínimo al cual arriba el constituyente y que tiene que ser reactualizado, complementado y pormenorizado a través de la labor de interpretación de los tribunales. Y eso ya nos muestra desde un arranque y desde un avance la importancia que van a adquirir los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas, en la interpretación de las constituciones en el modelo del Estado constitucional. Un segundo valor de fondo que se propugna en el modelo del Estado constitucional es la igualdad material, ¿verdad? Ya no basta simplemente con la igualdad nominal en el reconocimiento de ciertos derechos, sino que también se avanza en actividades prestacionales por parte de los estados para conseguir que el reconocimiento nominal de derechos sea trasladado en una efectiva materialización de mejores condiciones de vida, ¿verdad? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda digna, ya no son meramente reconocimientos nominales en la Constitución, sino que son directrices para que el poder público mejore las condiciones progresivamente en la prestación de estos derechos, ¿no? En el vocabulario de los derechos humanos se suele decir que estos derechos están sujetos a la regla de la progresividad. Pasemos al segundo criterio, que tiene que ver con el contexto de origen. El contexto de origen del modelo de Estado de Derecho, estoy haciendo aquí una simplificación histórica, obviamente, esto es mucho más complejo, pero podríamos decir que lo encontramos en algunos hitos importantes, como la Constitución de Estados Unidos o las revoluciones liberales, ¿verdad? Por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789 y la posterior dación del Código Napoleónico de 1804. Ese es el contexto de origen, ¿verdad? El fin del antiguo régimen y una forma más arbitraria y discrecional de ejercicio del poder por una forma más racional y basada en la idea de la autolegislación del propio pueblo francés. En cambio, el origen histórico del modelo del Estado constitucional se suele señalar que lo encontramos en las constituciones de la posguerra, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando de constituciones que comienzan a fijar un poco de atención a la dimensión de los derechos económicos y sociales. Y ahí tenemos la Constitución de Italia, por ejemplo, del 47, o la Constitución de Alemania de 1949, ¿no? Es decir, terminada la Segunda Guerra Mundial, quedaba claro que era necesario reconstruir los órdenes constitucionales y la estrategia que se eligió en muchos de estos casos fue la emisión justamente de una nueva constitución. Eso no quiere decir que el pensamiento social fuese una novedad histórica, ya tenía un tiempo de maduración, pero el fin de la Segunda Guerra fue justamente un momento fundacional, digamos, ¿no? Para reconstruir los modelos constitucionales y tratar de preguntarse qué es lo que había salido mal para poder llegar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como recuerdan, luego de la Primera Guerra Mundial está el Tratado de Versalles, y hay, a través de la idea de la Liga de Naciones, la esperanza de que la humanidad pueda avanzar hacia un modelo de una constitución mundial, ¿verdad? Es el sueño o la aspiración. Bueno, este sueño cae por los suelos con la crisis de la Segunda Guerra Mundial y pues finalmente recalamos en modelos constitucionales, si bien un poco más austeros en cuanto a sus pretensiones de universalización, mucho más concentrados en la dimensión social, ¿verdad? El modelo más importante para el desarrollo del derecho, perdón, el instrumento más importante en el Estado de Derecho es la ley, ¿verdad? Canalizada a través del principio de estricta legalidad. Y lo es bajo la premisa de que la ley expresa la voluntad general del pueblo, ¿no? Esta es una idea muy francesa, muy post-revolución francesa. Es el pueblo dándose su propia ley para que esta ley rija las relaciones civiles
entre los propios ciudadanos franceses, ¿verdad? Ese es el modelo de la ley. No es la ley en el sentido legalista en el que hoy día podríamos pensar que más bien tiene incluso un sentido despectivo, se podría decir, sino más bien es la ley entendida en un sentido de autolegislación racional, ¿ok? El instrumento más importante, más bien para el desarrollo del derecho en el modelo del Estado constitucional, es la Constitución y crecientemente en estos últimos decenios y años los tratados de derechos humanos, ¿verdad? La Constitución canalizada a partir ya no del principio de legalidad, sino del principio de primacía constitucional. Ya esto ya lo he mencionado varias veces en los videos anteriores. Lo que se trata de hacer en el modelo de Estado constitucional es terminar con esta situación en la cual la Constitución era un documento meramente nominal y lograr que sea un documento plenamente normativo. Para los efectos de un curso de argumentación jurídica eso es importante porque la interpretación de la Constitución requiere una serie de herramientas y estrategias por su lenguaje, ¿no? Es un lenguaje especialmente valorativo, vago, indeterminado. ¿Okay? En cuanto a la naturaleza de la ley en el Estado, en el modelo del Estado de Derecho, y ahí estoy siguiendo de cerca a Gustavo Zagrebelsky, es una ley que responde a la aspiración básica de un modelo ilustrado, ¿no? Una ley general y abstracta, que se aplica a todos por igual, sin excepciones, y que no está hecha para casos particulares. Dice Zagrebelsky que este modelo de ley como una norma general y abstracta entra en crisis en el Estado constitucional y que más bien encontramos una suerte de deterioro de la generalidad y de la abstracción, ¿no? ¿Por qué encontramos una crisis de la legalidad en ese sentido iluminista? Porque comienzan a aparecer leyes o normativas sectoriales, temporales, ¿verdad? Ya no con una vocación de duración a lo largo del tiempo. Hay una contractualización. Bien, decíamos que en el caso de la ley hay varios procesos en realidad convergentes, ¿no? Hay un deterioro de su generalidad y abstracción, aparecen leyes sectoriales y temporales, hay una contractualización de muchas leyes, comienzan a aparecer leyes ad hoc y muchas veces se comienza a hablar pues de las famosas leyes con nombre propio, ¿verdad? Entonces, esto no necesariamente es bueno ni es positivo, pero es un rasgo distintivo de los procesos más contemporáneos, ¿no? La ley comienza a erosionarse en esa aspiración que tiene para ser una norma de corte general y abstracto. Y finalmente, en lo que en realidad nos concierne muchísimo en la materia del curso, la función de los jueces también se transforma profundamente. Desde el ideal de que los jueces sean meros aplicadores de la ley y del derecho, ¿no? En este modelo de administración de justicia al cual he hecho referencia también en anteriores videos, y la aspiración de Montesquieu, ¿no? Del juez como la boca, el autómata muerto que pronuncia las palabras de la ley, ¿no? Como aparece en el espíritu de las leyes, esta aspiración exegética de que solamente la voluntad popular puede ser preservada a través de la restricción más absoluta a los poderes interpretativos del juez, es flexibilizada en el modelo del Estado constitucional, y no solamente flexibilizada, completamente transformada, porque comienza a aparecer un juez con poderes interpretativos muy grandes, muy importantes, un juez que comienza a dotar de sentido a la Constitución, por ejemplo, a través de su jurisprudencia. Aparecen autores como Ronald Dworkin con la tesis del juez Hércules y de la identificación de una respuesta correcta para cada conflicto jurídico, etcétera. Entonces vemos un cambio de 180 grados en la forma en la cual concebimos a los jueces. Ya vamos a ver que este cambio se explica por muchos factores. Es en realidad una transformación que desde mi punto de vista es bastante compleja y que tiene que ver con la confluencia de dos o más tradiciones jurídicas, pero que principalmente tiene que ver con una interacción entre un modelo más anglosajón de la judicatura y un modelo más eurocontinental, ¿no? Entonces, pues eso lo veremos en unos minutos y está nuevamente mucho más desarrollado en el texto de esta semana, ¿verdad? Y por cierto, hay un video de Ronald Dworkin, es una conferencia sobre su concepción de la interpretación que la voy a colocar en la descripción de este video, que sería muy interesante y fructífero que lo puedan ver, a pesar de que pues lamentablemente no tiene subtítulos, ¿no? Entonces ya tenemos un panorama general de cuáles pueden haber sido estas grandes transformaciones en la práctica jurídica entre el modelo del Estado de Derecho y el modelo del Estado constitucional,
¿no? Pero yo dije hace unos minutos que estas transformaciones en realidad no son tan estereotipadas como aparecen en el cuadro de la diapositiva anterior, sino que tienen una explicación en muy complejos procesos históricos y políticos, ¿no? A mí me gusta mucho la tesis de este autor, de Van Caneghem, R.C. Van Caneghem, un historiador del derecho y un erudito estadounidense muy importante, que escribió el libro que aparece aquí, ¿no? Jueces, legisladores y profesores. Hay una traducción al español, por cierto, de este libro para quienes tengan curiosidad y lo quieran leer. Y la hipótesis de Van Caneghem, como aparece por aquí, bueno, en primer lugar la pregunta, ¿no? Él se está preguntando qué factores históricos han determinado o han hecho posible la preeminencia, la prevalencia o la importancia diferenciada de jueces, legisladores o profesores en distintos estados europeos entre aproximadamente el 1500 y fines del siglo XIX. ¿Okay? Si quieren plantear la pregunta en términos muy simples sería algo así, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, en Italia o por qué en Francia o por qué en Alemania prevaleció la figura ya sea del académico del derecho o del juez o del legislador? ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué una de estas figuras, una de las tres, es quien llevó la batuta en el desarrollo de sus tradiciones jurídicas? Una pregunta muy interesante, la que se plantea Van Caneghem, pero ciertamente muy difícil de responder, ¿no? Y la hipótesis que el profesor Van Caneghem va a articular es una hipótesis que a mí me parece muy interesante y siempre me ha parecido muy estimulante, y es que la predominancia o prevalencia de jueces, legisladores o profesores en la historia europea depende de su historia política, ¿no? De un conjunto de procesos nacionales o regionales que fueron moldeando, incluso de manera invisible, ¿no? la formación de las tradiciones jurídicas, ¿no? Nuevamente, y esto es un aviso importante para no evitar malcomprensiones, la teorización de Van Caneghem se restringe al periodo histórico que va aproximadamente desde el 1500 hasta fines del siglo XIX. Y acá hay una cita que me parece muy interesante del libro que les comento, de jueces, legisladores y profesores. Y la cita dice lo siguiente: el punto de partida para mi explicación, ¿no?, será la importancia predominante de la situación política de cualquiera de estos países. Así, por ejemplo, un Estado fuerte y unificado crea las condiciones para un legislador nacional y las poderosas cortes centrales asuman roles de liderazgo, ¿verdad? Donde el Estado es fuerte, es un Estado unificado, no está disperso, no hay un proceso de descentralización anárquica, será pues mucho más probable que o los legisladores o los jueces asuman un rol de liderazgo o de batuta en el desarrollo de las tradiciones jurídicas. Por oposición, ahí donde el Estado esté desacreditado o sea débil, la ausencia de fuertes y prestigiosos órganos legislativos o judiciales creará un vacío que en la mayoría de casos europeos pasaba a ser llenado por la doctrina, ¿verdad? O la dogmática jurídica, en buena cuenta por los profesores de derecho. Esa es, en términos muy simples, la explicación de Van Caneghem, ¿verdad? Pero digamos, esa es nada más que la punta del iceberg de toda la compleja explicación ya cuando él comienza a poner la lupa. Yo aquí he hecho solamente un resumen muy, muy básico, que obviamente no trata de sustituir una lectura atenta del texto, pero que me parece que resume en cierta medida algunos aspectos importantes de lo que Van Caneghem señala. Y por ejemplo, él se pregunta qué pasó en Alemania, ¿no?, entre el siglo XVI y el siglo XIX, qué pasó en Alemania, en Italia en la Edad Media, o qué pasó en Holanda con posterioridad a la obra de Hugo Grocio, ¿verdad? Más o menos desde 1645 en adelante, o incluso un poco antes. Bueno, los preponderantes, dice Van Caneghem, eran los académicos, los dogmáticos o los profesores de derecho, ¿verdad? Esto es algo que se ha mantenido probablemente hasta el día de hoy, ¿no? Cuando uno piensa en la doctrina jurídica por antonomasia, piensa muchas veces en autores alemanes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en el derecho penal se piensa en la teoría del delito, que algunos autores han calificado como la construcción dogmática más importante de la ciencia del derecho, está pensando principalmente en autores alemanes, ¿no? La dogmática alemana ha construido una teoría del delito que es todo un edificio conceptual bastante complejo, ¿verdad? Iván Caneghem se pregunta, bueno, ¿y qué pasó, no? La explicación más simplona para esto es decir que hay algo en el espíritu nacional alemán, ¿verdad?,
que llevó a los alemanes a ser buenos profesores, ¿no? Y que su tradición jurídica se desarrolle de la mano de potentes juristas. Van Caneen va a descartar esta explicación, una explicación culturalista pues bastante simple, sin mayor interés, no es interesante, ¿no? Y él va a decir más bien que pasaban dos cosas, ¿no? Había una confluencia entre un legislador débil y una judicatura débil, ¿verdad? Alemania en tanto tal no existía, era un cúmulo de estados muy dispersos, landers, ¿verdad? Cada uno de ellos con sus propios parlamentos locales, etcétera. Sin embargo, a los cuales unificaba una recurrencia común a las fuentes del derecho romano, ¿verdad? Y esa recurrencia al factor común del derecho romano y a las compilaciones medievales de este derecho romano ya un poco transformadas, los dogmáticos comenzaron a dotarla de sentido, ¿no? Y comenzaron, por ejemplo, a hablar de instituciones jurídicas, ¿no? La institución jurídica es una entelequia, es una abstracción construida a partir de un conjunto de manifestaciones locales en muchos landers distintos de una figura parecida, ¿no? La institución de la posesión o la institución de la propiedad, ¿verdad? Porque en muchos lugares distintos comenzaba a regularse de una manera análoga a lo mismo, ¿no? Entonces se dan cuenta, los dogmáticos del derecho lo que hacen es sistematizar manifestaciones diversas en una pluralidad de lugares y crear de esa manera una teoría general, ¿verdad? Una dogmática jurídica. Y esa fue la explicación que permitió que los eruditos del derecho fueran quienes llevaran la batuta del desarrollo de la tradición jurídica germana. En el caso de Inglaterra y Estados Unidos, quienes llevaron esta batuta fueron más bien los jueces, ¿verdad? Cortes centrales creadas por la monarquía, en el caso inglés. ¿Y eso por qué fue así? Bueno, principalmente por dos razones. Porque el legislador central permaneció generalmente inactivo, no intervenía demasiado, y no existía un texto canónico que debía ser interpretado, ¿verdad? No existía algo así como una constitución. Entonces el derecho se construía jurisprudencialmente. Se emitía un precedente, este caso era interesante y yo usaba un razonamiento analógico. Fíjense la importancia de la analogía para la argumentación jurídica, y a partir de eso pues iba construyendo mi nuevo caso, ¿no? Mi nuevo caso era construido a partir de la aplicación analógica de un caso anterior. Era un derecho esencialmente jurisprudencial, con todos los riesgos y ventajas que eso acarrea. La ventaja, mayor flexibilidad; el riesgo, otorgar un poder interpretativo bastante grande a los jueces, que no necesariamente pues era positivo desde el punto de vista de la mentalidad de esa época. En el caso de Francia en el siglo XIX, y eso es importante decir que en el siglo XIX, y en el caso de Bélgica también en el siglo XIX, la batuta fue de la mano de los legisladores. Bien, decía que en el caso de Francia, en el siglo XIX, es importante hacer esa precisión, y en el caso de Bélgica, la batuta la llevaron los legisladores, ¿verdad? Y buena en cuenta, esto fue por los ideales revolucionarios, ¿no? Acá hay una errata en la diapositiva. Fue porque había una sospecha a la figura de los jueces, fue porque había una pérdida de importancia relativa de la influencia del derecho romano, y porque había una crisis en las teorías del derecho natural, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? En un caso la dogmática jurídica llegó al ascenso, en otro caso un derecho jurisprudencial. Bueno, en el caso francés y en el caso belga lo que ocurrió es que más bien la exégesis se posicionó como la estrategia por antonomasia para desarrollar la ciencia jurídica, ¿no? Una exégesis construida sobre la premisa de que los códigos debían regular de forma muy detallada cada uno de los supuestos, y que la labor de los teóricos del derecho, los profesores, era precisar cuando fuese necesario solamente aquello que las leyes no habían dejado del todo claras, ¿no? Yo ya he mencionado en videos anteriores, para que vean que todo se va encadenando y ya queda mucho más una visión de panorama, esta famosa frase de Buñet, ¿no? Cuando dice: yo no conozco el derecho civil, yo solamente enseño el Código Napoleón, ¿no? De 1804. Es decir, yo no conozco estas instituciones jurídicas de las que hablan los alemanes, estas reconstrucciones dogmáticas que encuentran sus orígenes en el derecho romano, sino yo humildemente conozco al derecho francés contemporáneo, dado por el constituyente revolucionario, ¿ok? Y finalmente, solo como un dato anecdótico, más bien en el estado papal, la figura central era el legislador central y el jurista, porque confluían en la misma persona, ¿verdad? Los papas. Y la forma de desarrollo del derecho era pues principalmente una interpretación bastante particular del derecho canónico. Es algo sobre lo cual no voy a
detallar ni pormenorizar porque ya es labor de discusión o es un objeto de discusión de los historiadores del derecho. Muy bien, entonces la pregunta que yo planteo en la guía de clase, cuando ustedes la lean y la revisen con calma, es que la mayoría de autores pues parece que se han quedado ahí, ¿no? Es como si nuestras explicaciones sobre qué pasó en el Estado de Derecho y qué nos llevó al Estado constitucional se terminaran un poco en un momento que en realidad fue un momento de crisis, ¿verdad? Para el caso de los estados latinoamericanos, o podemos pensar en el Perú, en algún momento el modelo de exégesis, que además nunca se aplicó al modo francés, parece entrar en crisis, ¿no? La labor de los tribunales se hace cada vez más importante. Si pensamos a partir del 2000 y el regreso a la democracia, el Tribunal Constitucional comienza a adquirir una importancia pues muy muy marcada. Y hay a la vez procesos de internacionalización del derecho, ¿no? En el arbitraje, en la regulación, intercambios de estudiantes entre Europa, Estados Unidos y el Perú. Y entonces uno se pregunta, pues, ¿qué ha pasado en los últimos 40 o 50 años? ¿No? ¿Qué transformaciones históricas han derivado en nuestra cultura jurídica muy particular del día de hoy? ¿No? Yo aquí apunto solamente 4 procesos que se han venido produciendo, pero que en realidad forman parte de un trabajo que habría que hacer de forma mucho más profunda, ¿no? Hay, me da la impresión contemporáneamente, una suerte de equilibrio inestable entre las figuras del juez, el académico y el legislador. ¿Verdad? De un lado los jueces han adquirido mayor poder interpretativo, un mayor espacio, un mayor margen de maniobrabilidad para la interpretación de normas, disposiciones normativas, mejor dicho. No solamente el juez constitucional, como uno pensaría, sino también, por ejemplo, los jueces supremos o incluso jueces de menor rango, ¿verdad? Los académicos han, con un poco de crisis, es verdad, pero han ido adquiriendo una importancia creciente. La doctrina civil, por ejemplo, el derecho administrativo, los constitucionalistas, han comenzado a posicionar posturas sobre determinados temas que han comenzado a tener una influencia. ¿Verdad? A mí me interesa mucho, por ejemplo, la influencia histórica que durante los 90 y la primera década del 2000 tuvo el análisis económico del derecho, ¿no? Una lectura particular de las finalidades principalmente del derecho civil que tuvo una gran aceptación y que generó una influencia profunda en la forma de decidir de, por ejemplo, organismos reguladores, o que tuvo una gran influencia sobre el desarrollo de Indecopi, ¿verdad? Entonces es interesante pensar de qué manera los profesores o los académicos tuvieron una influencia también en el desarrollo de la doctrina jurídica, perdón, de la tradición jurídica peruana. Y finalmente el legislador, ¿no? Es verdad que en un país de tanta inestabilidad política, con un promedio de constituciones que es un promedio corto, la figura del legislador ya ha tenido importancia, ¿verdad? Entonces hay un equilibrio inestable entre estas tres figuras. Hay además la incorporación de nuevos actores jurídicos como los abogados especializados en distintas ramas, ¿no? Abogados especializados en derecho corporativo o en arbitraje, o abogados que litigan casos en ámbito de derechos humanos para organizaciones de la sociedad civil como ONGs, etcétera. También han comenzado a entrar como actores importantes en la formación de nuestra tradición jurídica en construcción. El ascenso a la importancia de la labor de los jueces, ya lo mencioné, y modelos de autorregulación también, ¿no? Es decir, gremios de abogados, como los colegios de abogados, por ejemplo, han comenzado a tener también un rol importante, ¿no? Entonces, el ejercicio que hay que pensar para saber qué es el Estado constitucional de derecho hoy en el Perú es un ejercicio que pasa primero por un diagnóstico de qué transformaciones históricas se han ido produciendo y de qué manera la teoría de la argumentación jurídica, esa va a ser una pregunta para nuestro curso, puede contribuir en la formación de esta tradición jurídica que está todavía en plena transformación todos los días. ¿Ok? Para eso yo propongo, y esto ya es un aporte personal que podrá ser evaluado críticamente, 4 modelos para entender de qué manera podríamos decir que esto del paso del Estado de Derecho al Estado Constitucional supone un cambio de paradigma, ¿verdad? Un cambio de paradigma es una transformación importante en un modelo teórico. No solamente cambian las prácticas, o no solamente pueden cambiar las prácticas, sino también el prisma teórico desde el cual vemos esas prácticas, ¿verdad? Los modelos o los esquemas conceptuales con los que nos aproximamos a un fenómeno dado. Y yo propongo que hay 4 modelos, ¿verdad? Y para eso utilizo la distinción entre transformaciones en la práctica jurídica,
¿verdad? Transformaciones en el día a día de los abogados y transformaciones en la teoría que da cuenta de esa práctica. La teoría del derecho, en buena cuenta, es una teoría que trata de dar cuenta de las prácticas jurídicas, ¿verdad? En el modelo 1 ninguna de las dos cambia. Y entonces tenemos pues lo que llamaríamos la teoría normal, ¿verdad? Que es el equivalente a lo que Thomas Kuhn, el gran filósofo de la ciencia, llamaba la ciencia normal. Un programa de trabajo en el cual no hay una transformación visible que nos lleve a cambiar nuestros esquemas de investigación. En el modelo 2 la práctica cambia, pero la teoría no cambia, entonces la teoría comienza a parecer desfasada, ¿verdad? Una teoría anticuada para dar cuenta de las transformaciones profundas que se vienen produciendo. Por ejemplo, en el caso del derecho eso ocurriría si el modelo de exégesis decimonónico es usado para explicar el actual contexto jurídico y la formación de una tradición jurídica en el Perú. Parecería un modelo anticuado, ¿okay? En el modelo 3 no cambia la práctica más bien, pero sí cambia la teoría. Entonces se produce una suerte de cambio de paradigma muy parecido a las ciencias naturales, ¿verdad? Encontramos una mejor explicación para los mismos fenómenos, ¿no? Es decir, hemos encontrado un mejor modelo teórico. Por ejemplo, hemos refinado nuestra teoría de la interpretación. De repente en la práctica las cosas no han cambiado y los abogados prácticos siguen creyendo que entre disposición y norma no existe, por ejemplo, una diferencia. Pero la teoría ya la captó, ¿no? Entonces la teoría se adelanta a las transformaciones de la práctica. La teoría es algo así como la batuta del desarrollo. Y finalmente en el modelo 4 pues las dos cambian, ¿no? Tanto la práctica como la teoría, que es más bien un cambio de paradigma como adaptación, ¿no? En vista de que las prácticas cambian rápidamente, la teoría se adapta para poder dar cuenta de estas. Todo esto yo entiendo que puede parecer en cierta medida abstracto y por eso esta segunda filmina trata de recoger esto mismo, pero con las transformaciones en la teoría del derecho, ¿no? Para tratar de ver si el paso del Estado constitucional, perdón, del Estado de Derecho al Estado constitucional es una transformación en las prácticas jurídicas, ¿qué teorías han tratado de dar cuenta de estas transformaciones a nivel práctico? ¿Okay? Cuando no cambia ninguno de los dos, pues puede ser, por ejemplo, el justnaturalismo más clásico, ¿no? O el positivismo más clásico, ¿no? Modelos construidos en un momento estable en el cual ni transformaciones prácticas ni la necesidad de incorporar transformaciones teóricas se vieron como necesarias. Eso ocurría también cuando cambiaba la práctica pero no cambiaba la teoría, ¿no? Ya eran momentos en los cuales el modelo del justnaturalismo racionalista, por ejemplo, o el modelo del positivismo comenzaban a aparecer desfasados, ¿no? Comenzábamos a mirarlos con recelo. Decíamos, esta es la teoría que tenemos, es la mejor teoría que tenemos, pero siendo la mejor no es tan buena. Tenemos que seguir buscando, ¿no? Se comienza a aparecer como desfasada. El modelo 2A es un modelo en el que cambia o no cambia la práctica, no es tan importante, pero cambia parcialmente la teoría, ¿no? Las teorías comienzan a adaptarse, a refinarse a partir de la discusión académica constante. Algunos modelos de esto pueden ser, por ejemplo, el positivismo incluyente, variantes del neoconstitucionalismo positivista, el garantismo jurídico que defienden autores como Luigi Ferraioli, ¿no? Que sostiene que es una superación del paleopositivismo, dice él, ¿no? Estos son temas muy interesantes que en la guía están mucho más desarrollados. Nuevamente no puedo profundizar en esto porque el video pues saldría ya muy largo. Y finalmente los modelos 3 y 4, en los que en el primero no cambia la práctica pero cambia la teoría, y cambian ambas, serían pues los modelos más radicales de explicación teórica del Estado constitucional de derecho, ¿no? El no positivismo externo de algunos autores, el pospositivismo de autores como Manuel Atienza, el neoconstitucionalismo de Alfonso García Figueroa, etcétera, ¿no? Modelos en los cuales consideramos que los paradigmas tradicionales no pueden ser satisfactorios para explicar las profundas transformaciones teóricas y prácticas, o teóricas o prácticas, que se han venido produciendo en el derecho y que ello amerita una profunda transformación, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? Que en las variantes que aparecen en la parte inferior derecha, en el pospositivismo, en el neoconstitucionalismo e incluso en el positivismo incluyente, la argumentación jurídica aparece al centro de las transformaciones más importantes que se han producido, ¿no? Y esto ya lo he ido mencionando en videos anteriores. El modelo de discrecionalidad interpretativa que defendían, por ejemplo, autores como Kelsen es puesto en cuestión.
porque se considera que del hecho de que quepan una multiplicidad de interpretaciones respecto de una disposición normativa, no es óbice para que algunas de ellas sean mejores que otras, ¿no? Y que precisamente la herramienta que usamos para evaluar la calidad de una y otra justificación es la argumentación jurídica. Entonces, la argumentación jurídica no es solamente un conjunto de herramientas para evaluar la calidad de una argumentación, sino parece ser la piedra filosofal para poder explicar una serie de transformaciones en nuestra práctica jurídica y en la teoría del derecho. Si esta hipótesis es plausible, les habré mostrado que estamos frente a un curso que muestra la importancia capital del fenómeno argumentativo para el derecho contemporáneo, pero eso será objeto de los siguientes videos. Muchas gracias.